venir. Bueno, vamos entonces a orar por el mensaje. Yo espero que todos tengan Biblia, papel y lápiz. ¿Sí estamos viendo Biblia, papel y lápiz? Bueno, yo creo que voy a mandar a hacer más libreticas de las que les regalamos en Navidad, ¿se acuerdan? Pero pues vamos a dar un pequeño aporte para que todos podamos tenerla, ¿cierto? Y cuando usted se le acabe, pues pida otra, y entonces allá atrás en la librería chiquita que tenemos allí, entonces las podemos adquirir. Biblia, papel y lápiz. Alabanza, muchísimas gracias, Dios me los bendiga, hijos. Vamos a orar por el mensaje. Cierren sus ojitos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Amado Señor Jesús, aquí estamos cumpliendo con esa orden tuya, ir y hacer discípulos. Aquí estamos, Señor, y tú, amado Espíritu Santo, gracias porque podemos oír tu susurro, podemos oír tu enseñanza, podemos oír tu clamor, tu alerta, tu ayuda cuando nos estás permanentemente cuidando. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque este mensaje, Señor, va a transformar corazones, Señor. Nos va a ayudar a todos, Señor. Señor, yo te suplico que no sea yo hablando, sino tú, mi amado Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, hablando, que seas tú, Señor, trayendo esa convicción, Señor, de pecado y de deseo de arrepentimiento, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias porque todo está escrito en tu palabra, Señor, y de allí somos tan bendecidos que podemos aprender, imitar y ser sanos. En tu nombre, mi Jesús, que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amores, que sea el Señor hablando en esta mañana. Amén. El título dice: Un amor sin límites, segunda parte. ¿Cuántos estuvieron aquí hace 8 días? Muestran las manitos. Bueno, pues entonces hablamos que en Lucas 15 estaban expresadas 3 hermosísimas parábolas, pero el domingo pasado no hablamos sino de 2 de ellas, y hoy vamos a cerrar el mensaje con la última parábola, que eso es muy conocida realmente. Entonces vimos allí cómo el Señor Jesucristo rescató a la ovejita perdida. Allí podríamos, creativos ustedes, ¿será que pueden poner los dibujos que teníamos para hace 8 días? ¿Se puede? La ovejita, ahí está. El Señor Jesucristo no lo demuestra la palabra, cómo Él sube a todas estas montañas, a los lugares que ni nos podemos imaginar, para ir a traernos, para ir a buscarnos. Peñascos donde la ovejita se fue, donde se hirió, venía herida, y Él la puso en sus hombros, ¿cierto? Y supimos, aprendimos por qué era esta idea de que el Señor Jesús, al rescatar la ovejita, la puso en los hombros. Y es porque había una orden de Dios Padre para el sumo sacerdote, de que allí en estas tenían un chalequito. El sumo sacerdote en aquella época, cuando estaba el templo, cuando antes de venir el Señor Jesucristo, ellos servían con una vestimenta muy especial, y esa vestimenta muy especial tenía algo que se llamaba el pectoral. Bueno, pongámosle, aquí en los hombritos habían 2 piedras preciosas. El efod se llama realmente.
Y allí en cada hombro estaba sobre esa piedrita escrita 6 nombres de las seis tribus en un hombro y 6 tribus en el otro hombro, que completaban las 12 tribus de Israel. Era obligación del sumo sacerdote cuidar de las tribus. Entonces, nosotros hoy en día debemos imitar al Señor Jesús y debemos llevar sobre nuestros hombros nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros hermanos que no han llegado a los pies de Cristo o que han caído, se han resbalado, ¿cierto? Han decidido irse a buscar, aventurarse como esta ovejita por allá por los peñascos. Nuestra obligación es esa, continuamos haciendo el oficio porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, amén. Entonces tenemos también ese título hermosísimo. Entonces después vimos la parábola de la moneda perdida. Me encantaría que ustedes, hace 8 días no la pudimos ver. Ahí hay 2 mujeres que están mostrando que están comprometidas o casadas. Y ellas llevaban esas monedas que le había dado su esposo, si eran ya casadas, o aquella persona con la que estaban comprometidas. Y eran de muchísimo valor. Entonces el perder una monedita era una vergüenza muy grande para esa mujer. Y hablamos que esa mujer en la parábola de la monedita perdida, la monedita de plata de mucho valor, está ilustrando al Espíritu Santo, que una de sus muchísimas tareas que el Espíritu Santo tiene es asegurarse que ninguno de nosotros que hemos recibido al Señor como Señor y Salvador, que somos los hijos de Dios Padre, ninguno de nosotros se pierda y se quede sin ir a la gran boda del Cordero. Amén. Aquella boda que está descrita en Apocalipsis, ya hablamos de todo eso hace 8 días. Entonces, nos queda la última parábola, que es de la que vamos a hablar hoy, del hijo pródigo, donde así como vimos al Señor Jesucristo rescatar la ovejita, así como vimos al Espíritu Santo buscar esa monedita que significaba aquel perdido, aquel que se resbaló, que se confundió, que perdió su orientación, pero el Espíritu Santo lo trae, lo rescata. Asimismo vamos a ver al Padre en la parábola del hijo pródigo rescatando también al hijo que se ha ido. Entonces, nosotros ya sabemos de la responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto? Porque la vimos en Santiago 5:16. Allí vimos muy clarito y tenemos esa tarea importantísima de orar por los amigos, los familiares, la familia extendida, la cercana, la que hace mucho tiempo no vemos. Pensemos que debemos a todas esas personas cargarlas como el Señor Jesucristo cargó a la ovejita, porque yo estoy segura, mis amores, que el Señor Jesús nos va a preguntar por ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con la prima, con el tío? ¿Fuiste y pediste perdón? ¿Se acuerdan? Santiago 5:16 dice que teníamos que ponernos de acuerdo, pedir perdón, orar por ellos. Y es así como hoy vamos a repasar y vamos a ver
vamos a repasar y vamos a aprender más. Amén. Vamos a ver Santiago 5, del 16 al 20, y vamos a irlo analizando. Entonces recordamos el versículo hablado hace 8 días. Por tanto, confiesen sus pecados. No dejen que el pariente que se puso bravo hace muchos años, no lo dejen por allá. Vayan, búsquenlo, pídanle perdón. Así ustedes no tengan la culpa. Acérquenlo, abrácenlo. Entonces, confiesen sus pecados unos por otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y hablamos que la palabra sanado es una palabra en griego que quiere decir tanto salvos como sanados, y se aplica perfectamente aquí en este versículo. Entonces, y oren unos por otros para que sean salvos. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, dice mi versión. Vale la pena que sigamos leyendo, porque hoy vamos a leer hasta terminar esos versículos hermosísimos. Vámonos al versículo 17, porque allí nos nombran lo que es un hombre justo. Elías nos da el ejemplo de lo que es un hombre justo, ¿cierto? Porque la oración, aquí dice, la oración eficaz del justo puede mucho o logra mucho, como está mi versión. Entonces veamos, aquí dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Que Elías tenía lo igualito que nosotros, pecaba como nosotros, dudaba como nosotros, se angustiaba como nosotros, caía y se volvía a levantar como nosotros. Entonces es una comparación hermosísima. Sin embargo, Elías era justo, ¿cierto? Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Es así como debemos orar cuando llevamos a nuestros familiares en los hombros, fervientemente, al vecino, al amigo. ¿A quién llevas tú en los hombros? Orar fervientemente para que no lloviera. Ese es el ejemplo que nos dicen. Eso fue lo que hizo Elías. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. El 16, y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Y así mismo nosotros podemos orar con ese poder para que aquellos que no han dado fruto en el ministerio, que son nuestros familiares, que están fríos, que de vez en cuando vienen, en fin, puedan dar fruto, mis amores. Y luego seguimos y vamos a aprender algo hermoso allí en el versículo 19. Nos lleva a la aplicación perfecta para esto que estamos hablando. Y entonces dice: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, pecó, se resbaló, se separó, ¿cierto? Y alguno le hace volver, ¿cómo hacemos para que vuelva? Pues llevándolo sobre nuestros hombros, no juzgándolo, no acusándolo, no marcándolo, llevándolo sobre nuestros hombros. Dice, y alguno les sepa que el que hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma. Eso es de lo que estamos hablando. Salvará su alma de muerte. Me emociono que nosotros tenemos ese privilegio tan grande de llegarle al Señor y decirle: lo cuidé, oré por él,
Y lo vamos a ver allá, entre nosotros, en los cielos. Aquella persona por la que fervientemente hemos orado, de acuerdo a Santiago 5:16 al 19. Entonces, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos de ustedes han dejado de orar por un pariente, un amigo? Eso no vale la pena orar por ese tipo. Eso no quiere ajuiciarse por nada. Yo lo voy a dejar ahí. Yo no lo voy a volver a llamar. Sigue torcido. No, mis amores. Nuestra oración va a cubrir la multitud de pecados que uno u otro hayan cometido. Entonces, que no se nos olvide para qué estamos. Estamos para levantar en los hombros nuestros a quienes han caído o que no hayan llegado al Evangelio o se nos han apartado, ¿cierto? Se brincaron el corral. Bueno, entonces veamos ahora a nuestro Padre Celestial, cómo es que atrae al perdido, al pecador, aquella persona por la que estamos orando. Ya vimos cómo el Señor Jesucristo lo hace, ya vimos cómo el Espíritu Santo lo hace. Ahora vamos a mirar cómo nuestro amado Padre Celestial lo hace. Mi oficio es orar, el trabajo es del Señor, amén. En Lucas 15, 11 al 32 se nos describe la parábola del hijo pródigo. Vamos a leer del 11 al 23 porque es un poco larga y es hasta ahí donde nos vamos a referir. Entonces, ¿todos tienen ya listo Lucas 11 al 23? Lucas 15, 11 al 23, gracias. Así son los sugieres de esta iglesia, gracias a Dios. ¿Fue Juan o fue? Bueno, los de la alabanza también me ayudan, ve. Juanito le estaba echando flores, de todas maneras le sigo echando flores, mijo. Entonces dice Lucas 15, 11, 23, dice: Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda. La parte de la hacienda. O sea que el tipo recibió tierra y la vendió, ¿cierto? Ahí dice la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No vamos a hablar del hermano mayor porque ese es otro tema, pero quiero que tal vez algunos, como estaba yo como equivocada, algunos siempre han pensado que sí, pobrecito el hermano mayor también tenía derecho de reclamar, pero es que no nos hemos dado cuenta y en todas las versiones está en plural. El papá no solamente le dio al hermano, al hijo pródigo, al que se fue, sino también le dio al que se quedó. Entonces yo me ponía a pensar, ¿y de qué se quejaba entonces? ¿Cierto? Porque hemos pensado, pero el pobrecito se quedó, le sirvió, no, él también se quedó con su parte y fuera de eso siguió trabajando y fuera de eso siguió comiendo en la casa de papá. Entonces, ¿de qué se quejaba? No se nos olvide eso, que el papá repartió igualmente a los 2. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Lo primero que yo vi aquí de cómo el Padre obra, porque el Padre allí en los cielos va
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Allí en los cielos, allí Él está viendo cada paso. Y entonces, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que dice uno, uy, tras de que estoy en las peores, ¿no? Y me viene esta otra, y me viene esta otra. ¿Cuántos les ha pasado situaciones así? ¿Sabe qué es eso? El Señor mirando desde arriba. Te voy a dar esta otra, a ver si al fin pones los ojos en mí. Y esta otra, a ver si te arrepientes. Y así le pasó al hijo pródigo. Se gastó todo y fuera de eso el país todo en hambre. Entonces ni siquiera había la posibilidad de que alguien le quisiera ayudar. Así que el 15 dice, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Seguramente dijo ese de tener plática. Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Nosotros como colombianos pues comemos cerdo. No es tan grave la cercanía de los cerdos, pero para este varón, que eran judíos, eso era lo más abominable que le podía pasar. Entonces es lo que les digo, otra piedrita de tropiezo, que desde los cielos el Señor dijo, te voy a poner a trabajar a donde menos te gustaría. Bien maluco que te vaya allá, a ver si pones los ojitos en mí, hijito. Y así allá fue a templar, donde los cerdos. Y era tanto el hambre que él deseaba comer la comida de los cerdos. Tocó fondo, 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 mis amores. Y el Padre que está en los cielos observando, con el deseo en su corazón de atraerlo, de recogerlo. Entonces dice, deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Busqué y dice que como unas especies de habichuelas, pero nadie le daba nada, ni eso siquiera. Entonces volvió en sí, y ahí es donde el Señor nos lleva de una peor que la otra y peor que la otra, a ver si al fin logra lo que Él necesita como Padre soberano allá en los cielos, que es que sus hijos seamos quebrantados. No es porque Él nos quiere ver sufrir, es que así como Cristo fue quebrantado en la cruz, nosotros debemos ser quebrantados para poder ver a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en su reino. Amén. Entonces así sucede y Él empieza a ser quebrantado en medio de la porquería de los cerdos, en medio de dormir allí, en medio de, ya me imagino, ni ropa tendría, nada, en un estado lamentable. Y si la ropa no se la podía cambiar, porque me la imagino cómo sería de olorienta, cómo se la quita, qué me voy a poner. Una situación del fondo, del fondo, del fondo. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Y es así como entonces el Espíritu Santo en ese quebranto empieza, mandado por el Señor, mandado porque es su Espíritu, a hablarnos y a recordarnos y a hacernos caer en cuenta. ¿Pero qué me pasó? ¿Cómo fue que yo llegué hasta aquí? ¿Pero por qué lo hice? ¿Por qué dejé a mi padre? ¿Por qué dejé todo lo que tenía? Y empieza el quebranto, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre?
y reacciona. Y es aquí cuando yo lo veía como yendo a Primera de Juan 1:9, ¿cierto? El arrepentimiento, yendo al altar, yendo a confesar sus pecados, porque todo aquel que va y confiesa sus pecados, Dios es justo. ¿Para qué? Para perdonar sus pecados y librarlo de toda maldad. Y es ahí donde Él lo hace. Miren, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo suyo. Debemos llegar en el quebrantamiento, debemos llegar al momento en que sabemos que no somos dignos de estar delante del Padre. Que sea una cosa de nuestro corazón. Y cuando eso lo hacemos, Dios empieza a restaurar. El Señor Jesucristo dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? ¿Por qué me has abandonado? Porque llega un momento en que el Padre ya no puede con el pecado. Y cuando nosotros entramos en ese quebrantamiento, debemos seguir esos pasos, llegar a decirle: Señor, no soy digno, no soy digno. Pero, y ahí cuando dice: hazme como uno de tus trabajadores, ¿cierto? Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro, el mendigo que recogía las migajas? Y así es en el quebrantamiento, aunque sea dame las migajas, Señor. Es lo que puedo acordarme de esto. Pero lógicamente cuando nosotros nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos habla, el Padre nos extiende sus brazos, devuelve las fuerzas que necesitamos. Y eso le sucedió aquí. Se levantó, miren, levantándose, fue a su Padre, tuvo fuerzas, porque sintió que el Padre le había dado esas fuerzas para salir corriendo, y estaba lejos. Entonces el volver al Padre es un esfuerzo, es un tiempo, es una carrera, es volver a buscar el oriente, el occidente, por dónde es que tengo que buscar mi camino y llegar al Padre, mis amores. Cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio. El Señor jamás quita sus ojos de encima de nosotros. Este Padre lo vio que venía. Y si lo vio es porque durante todo el tiempo que Él no estuvo, lo estuvo buscando. Estuvo mirando en el horizonte. Cuando hemos caído, nos hemos resbalado, no queremos nada del Señor, el Padre está ahí buscando. ¿A qué horas vas a volver? ¿A qué horas vas a venir? Y el Padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y es cuando sentimos: Señor, me siento que me has perdonado, que puedo volver, que ya me sacudo y salgo de ese espantoso corral de cerdos donde mi propio pecado me había llevado. Entonces luego vemos aquí, ahí se me perdió, pero ahí vamos. Entonces vemos, mis amores, que el Padre inmediatamente empieza a hacernos sentir dignos, hijos de Él. Dignos hijos de Él, cuando nuestro quebranto ha sido auténtico, cuando nuestro arrepentimiento ha sido auténtico, cuando hemos aceptado esos duros momentos y le hemos dado toda la gloria a Dios. Porque
cuando estamos en una prueba, mientras más renegamos, todo lo criticamos, nada me gusta, todo lo veo feo, lo que me dicen que haga no me sirve, más largo se hace, más largo se hace. Pero cuando salimos rapidito, el Señor inmediatamente nos levanta. Pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Descalcito le llegó. ¿Cómo les parece? Descalcito. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto. Cuando nos apartamos del Señor, la Biblia lo compara con una muerte espiritual. Cuando estamos bravos con el Señor, estamos sin vida, nos dejamos sacudir por el enemigo, dejamos que nos llene la cabeza de cuentos, de mentiras, de dardos, estamos muertos y tenemos que vivir para el Señor. Amén. El Señor nos resucita, mis amores. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse, a regocijarse. Entonces, esa es nuestra tarea, llevarlos en los hombros. A nuestros amigos, parientes, mis hijos, los llevo todos los días a la presencia del Señor, y a mi nuera, la que sí era, digo yo, no nuera, a la que sí era, a todos, yo los llevo allá, y el Señor sé que está mirando. El Señor tiene el día, tiene la hora, tiene el obrero aprobado, tiene la situación. Oro que no sea tan corral de cerdos, ¿cierto? Pero que los haga recapacitar, El Señor Padre, Dios Todopoderoso, cuando nos busca, nos lleva primero al quebranto. Si estás en quebranto, si estás en prueba, es el Padre que te está buscando. Es el Padre que te está buscando. Nos lleva a quebranto para que haya en nosotros arrepentimiento y podamos entonces clamar misericordia. No nos quiere ver. No, esa mente pecaminosa y esa raíz de pecado nuestro nos puede llegar a pensar, uy, pero el Señor sí me quiere ver en la inmunda, ¿no? Me perdonan que lo diga así, pero es así. No, nos quiere ver como su Hijo en la cruz, cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él tuvo que clamarle al Padre. Nos quiere ver como el Padre, como el Hijo. Para luego entonces, ¿cómo sería esa bienvenida en los cielos cuando llegó el Señor a Jesucristo allí? Ustedes se alcanzan a imaginar. Traigan ropa nueva, traigan lo mejor de lo mejor, dijo el Padre cuando Cristo llegó allí. Y así hace con nosotros. Pero debemos seguir el ejemplo de Cristo. ¿Por qué me has desamparado? Hasta allá tenemos que llegar, mis amores. El Salmo 34, 17, 18 dice, claman los justos y el Señor los oye. Claman los justos y el Señor los oye. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Él estaba cerquitica al hijo pródigo cuando estaba ya metido en el corral de cerdos. Ahí estaba durante su quebranto. Isaías 57, 15
esta sí es Reina Valera, porque me encanta ese versículo tal como lo expresa la Reina Valera. Porque así dijo el alto y sublime: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. El que pasa por todo eso, como pasó el hijo pródigo, tiene un espíritu humilde, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vivificar, vuelve ese amor, vuelve ese deseo de servir, vuelve esa persona a tener identidad y decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, soy una princesa. ¿Yo qué hago aquí entre cerdos? ¿Cierto? Y empezamos nuevamente nuestro caminar con el Señor. Entonces oremos porque tal vez muchos vecinos, amigos, parientes, hijos están en esa situación. Oremos por ellos para que haya en ellos quebranto y arrepentimiento y puedan llegar a la salvación nuevamente o por primera vez, que lleguen. Isaías 1:18 dice: venga ahora y razonemos, dice el Señor. Venga ahora y razonemos. El Señor nos llama, nos dice: venga para acá. ¿Qué lo llevó a eso? Pero ya estamos juntos, razonemos, charlemos, hablemos. Para que no se nos olvide, tenemos que recapacitar y saber qué fue lo que pasó, cómo fue que me resbalé, qué pasó. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Qué garantía tan hermosa, ¿cierto? Que nosotros jamás volvamos a perder la esperanza de que un familiar, un hijo, por hundido que estén, no vayan a tener la oportunidad, porque aquí está muy claro: aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Y eso lo confieso con los míos: como blanca lana quedarán. Entonces esa ovejita que vuelve al Señor, vuelve y queda como blanca lana. El amor y la ternura del Padre la vemos también aquí en este salmo que les voy a leer. Yo quiero que ustedes piensen, yo les repito una y otra vez: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estas parábolas quería yo enseñarlas, me lo mostró el Señor, para que tengamos ese respeto en el oficio, en la función de cada uno, y cómo todos y cada uno son importantísimos para nuestra vida y nuestro bienestar diario, y cómo participan en todo momento con nosotros. Salmo 103, 13-14 dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. El Padre sabe quiénes somos. El Padre sabe que el mugroso Satanás, allá en el Edén, nos afectó tremendamente, engañando a Adán y a Eva. Y tenemos una naturaleza pecaminosa por esa razón, ¿cierto? Porque Él sabe que de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Él sabe. Así que no nos creamos tanto, porque el Señor sabe que no somos más que polvo. Por su misericordia y por su amor nos mantenemos firmes
Y a Él sea toda la gloria, mis amores. Denle un aplauso al Señor. Si estamos vivos, si estamos aquí, si podemos caminar, si podemos respirar, es porque así le ha placido al Señor. No por nada de lo que nosotros hayamos hecho. Nada. Ahora que tenemos tiempo, veamos qué es el temor. Porque se nos habla aquí el temor. Así se complace el Señor de los que le temen. Hablemos de qué es el temor de Jehová. Porque, mis amores, el verdadero quebrantamiento lleva a la persona a tener temor de Jehová. Una vez quebrantado, como fue quebrantado el hijo pródigo, ya no vuelve a caer. Porque tiene temor de Jehová, porque sabe que Jehová desde los cielos lo está viendo en todo instante. No hay donde nos podamos esconder del Señor. Siempre está con nosotros. Esa persona quebrantada empieza a vivir en miedo reverente. Ese es el temor de Jehová. No quiero ofenderlo. No quiero ofender al Señor, ni de pensamiento siquiera. No lo quiero ofender. Es saber vivir en respeto reverente. Ni chistes. No aguanto que alguien cristiano se ría de un chiste que hagan del Señor Jesús. De nada. Nosotros debemos ser reverentes ante el Señor. Frases, costumbres, debemos sacarlas. Nada que no le dé la gloria a Dios no tiene por qué rodearnos, no tiene por qué estar con nosotros. Es estar 24/7, 24 horas, 7 días a la semana pendientes de estar dándole la gloria a Dios y honrándolo. Amén. Proverbios 1:7 al 9 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si usted quiere ser sabio, tenga temor de Dios. Tenga temor de Dios y Dios derramará sabiduría sobre usted. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Luego el 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Jóvenes, cada palabra que papá o mamá hayan dicho es un consejo que viene de lo alto, de acuerdo a la palabra, claro está, de acuerdo a la palabra. Entonces aprendamos a tener temor y a caminar de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como familia, como sus hijos. Amén, como sus hijos. Vamos a alabar al Señor. Sé que el Señor le debió ya dar una canción a Fernandito para que nos acompañe. Pongámonos de pie. Examinemos nuestra vida. Démosle gracias al Señor, porque si estamos aquí es porque no nos ha abandonado. Si estamos aquí es porque hemos aprendido a ser sus hijos. Amén. Entonces es una oportunidad hermosa para alabarlo, para darle gracias. Que ojalá hayan tomado ustedes nota de todo esto, que no se les olvide jamás estas 3 parábolas donde el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo claman para que ustedes estén siempre en su presencia. Amén. Entonces vamos.
Padre Celestial, gracias, Señor. Mira, Señor, mira el corazón. Tú puedes conocer el corazón, el estado, Señor, de todos y cada uno de nosotros, empezando por mí, Señor. Mira el corazón de cada uno, Señor. Señor, queremos amarte, Señor. Queremos ser restaurados en todas las áreas, Señor. Queremos, bendito Padre Celestial, que tú reines permanentemente en nosotros. Y ante todo queremos decir, si tienes que quebrantarnos, quebrántanos, Señor, porque queremos, bendito Padre Celestial, venir a tus brazos y ser bendecidos en tus brazos, ser recompensados, ser revestidos con la gloria tuya. Allí donde usted está, háblele al Señor. Cada uno sabe qué es lo que tiene que pedir perdón. Señor, ábrenos los ojos. Dirígenos en el camino recto, Señor. Muéstranos, perdónanos, perdónanos, Señor. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Levanten sus manos, gócense. Si quieren, pasen adelante como ese acto que yo les digo, un acto de fe. Señor, sí me voy a comprometer a llevar a mis familias en los hombros. Señor, sí me voy a comprometer a mejorar mi camino. Señor, sí me voy a comprometer a honrar tu nombre, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo. En tu nombre, mi Jesús, hemos orado. Amén y amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de verdadera bendición para tu vida. Te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales y darle un me gusta a nuestro Facebook o inscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber exactamente cuándo estamos en vivo. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyarnos financieramente, podrás hacerlo a través de las cuentas que aparecen en la pantalla. Gracias por tu generosidad. Hemos podido llevar ayuda y esperanza a muchas personas en la ciudad de Ibagué, no solo compartiendo el mensaje de Cristo, sino también a través de entrega de alimentos, consejería y apoyo económico para quienes lo necesitan. Gracias por visitarnos y esperamos vernos la próxima semana.